Buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema noción de la personalidad jurídica perteneciente al subproyecto Derecho Administrativo. Somos estudiantes de la segunda corte de Derecho Semipresencial. El tema se ha estructurado en 3 partes, de tal manera que el compañero Cristian Piña abordará una de ellas. Una segunda parte la abordará el compañero José Agustín Villarruel y por último yo cerraré con la tercera parte. De tal manera que aspiramos tocar durante esta disertación todos los temas correspondientes que involucran y se vinculan con la temática de la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es aquella por la que se reconoce una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros. La personalidad jurídica o moral no es más que la atribución que por el ordenamiento jurídico a través del acto jurídico de derechos y de obligaciones sujetos a diversos los seres humanos, circunstancias que nos permiten afirmar que las personas jurídicas son, en estricto sentido, un producto del derecho y solo existen en razón de él. Sin su reconocimiento nunca tendrán personalidad jurídica o moral o corpórea. Son el producto abstracto del derecho que permite a las comunidades jurídicamente organizadas cumplir los objetivos trazados por sus miembros. Ella, pues, no coincide necesariamente con el espacio de la persona física, sino que es más amplio y permite actuaciones con plena validez jurídica a las entidades formadas por conjunto de personas o empresas. Cualquiera sea el concepto que tenga acerca de la personalidad jurídica, es evidente que ella no es sino un concepto, una noción técnico-científica y de cualquier manera una abstracción de la mente humana. La personalidad jurídica en sí, por lo mismo que es un mero concepto, es impotente para producir por su propia virtualidad efecto material alguno. Ella es tan solo una idea, y como una idea que es insusceptible de tener relaciones causales. Una idea por sí misma, es decir, sin la intervención de la fuerza o la naturaleza, o posición de los objetos materiales por ello mismo. Ningún hecho o acto humano puede realizarse casualmente con una idea. La personalidad jurídica del Estado en el derecho positivo venezolano enuncia al respecto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 112, brinda el derecho a la libre empresa que poseen las personas para dedicarse a la actividad económica de su preferencia, salvo las excepciones contempladas en la ley. De esta forma, compromete al Estado a promover la iniciativa privada y, entre otras cosas, la libertad del trabajo, comercio, empresa e industria. Las personas jurídicas, a su vez, poseen propia clasificación y que, dependiendo del marco jurídico donde se desenvuelvan y el objeto para el cual fueron creadas, pueden ser del derecho público o el derecho privado. A su vez, la del derecho privado poseen una subdivisión en fundaciones y asociaciones en latat sensum, llamadas así estas últimas de una manera general, ya que específicamente pueden ser corporaciones y asociaciones en el sentido estricto, y sociedades. Las personas jurídicas del derecho público están compuestas por las entidades que conforman el Estado. En el artículo 19 del Código Civil establecen los diferentes tipos de personas jurídicas, siendo en el ordinarial primero, donde se comenta la nación y las entidades políticas que la componen. En el artículo 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la organización política de la nación, especificando, entre otras cosas, que el territorio se organizará en municipios, porque en el artículo 168 le concede personalidad jurídica y los constituye en la unidad política primaria de las organizaciones nacionales, pudiendo establecer asociaciones con otros municipios públicos relativos en materia de su competencia. Esta atribución también está contemplada en el artículo 170. Asimismo, en el 300 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la relación de las actividades sociales
o empresariales con el objeto de asegurar razonablemente la productividad económica, social de los recursos públicos. El poder público o poderes públicos son un conjunto de instituciones por medio del cual el Estado ejerce el funcionamiento y el control de la nación, y también por medio de las mismas mantiene relaciones con otras naciones que conforman una comunidad internacional. Okay. El poder público nacional está compuesto por 5 poderes, que son el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder ciudadano y el poder ejecutivo. Bueno, el poder legislativo es el que se encarga de crear, redactar y modificar las leyes. El poder ejecutivo, lo ejerce el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y el canciller de la República, según lo establecido en la Constitución. El Poder Judicial, de este se encarga el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales inferiores. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia emanada por los ciudadanos. El Poder Ciudadano, de este se encarga el CMR, que es el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela y el Contralor General de la República. Y el Poder Electoral, este está constituido por el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de hacer la imparcialidad a la hora de votar. Tenemos la teoría de los órganos administrativos. La primera teoría es la teoría del mandato. Esta teoría trata de darle una explicación a los órganos del Estado. Sostienen que las relaciones existentes entre las personas jurídicas y las personas físicas que en su nombre actúan tienen la naturaleza jurídica del mandato. Las personas jurídicas juegan el papel de mandantes y los seres humanos que por ellos actúan ejercen la función de mandatario. La teoría número 2, la teoría de la representación legal. Según esta teoría, los órganos del Estado tienen sus representantes legales, al igual que los menores de edad y los entredichos, cuya representación legal es ejercida por los padres y tutores. La ley fija las reglas acerca del funcionamiento de las personas jurídicas y regula la forma de dotarlas de representantes legales, tal como el derecho privado determina el sistema de representaciones de los incapaces. Tercera teoría del órgano. Esta teoría plantea que el derecho constitucional tiene por objeto establecer las condiciones mediante las cuales un acto de voluntad realizado por ciertos individuos debe ser considerado no como una simple actividad de dichos individuos, sino una manifestación de la vida del ser colectivo. Tenemos las clasificaciones de los órganos administrativos. De acuerdo a sus elementos personales, tenemos unipersonales y monocráticos. Tenemos pluripersonales y colegiados. Y de acuerdo a la función que desarrollan, tenemos los activos, consultivos, control. Dentro del control tenemos control presupuestal, control de legalidad y control disciplinario. Continuando con el tema,
de la personalidad jurídica del Estado, es necesario mencionar los principios de los órganos administrativos. Dentro de ellos destaca el principio de competencia, el cual se encuentra definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 137, el cual establece que la Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Se entiende entonces como la aptitud legal de los órganos del Estado, como el conjunto de facultades, de poderes y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en su relación con los otros órganos del Estado y con los particulares. Asimismo, se concede una facultad, pero a su vez se establece una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano. Destacando también las características de las competencias, que según Breuer requiere texto expreso, es decir, no puede ser deducida o extrapolada, debe ser establecida directamente en una norma. También Breuer señala que está regulada por normas de orden público, es decir, no puede su ejercicio ser convenido a tenor de la noción del orden. No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres. Asimismo, puede establecer una mayor o una menor libertad sobre la oportunidad o convivencia de actuar, es decir, la discrecionalidad. Es a esto lo que se le llama la discrecionalidad. También puede ser libremente delegada en un funcionario inferior. Se requiere que la ley permita o autorice esa delegación. Asimismo, los factores condicionantes de la competencia son, por un lado, el territorio. El territorio es la circunscripción o ámbito territorial determinado en que se compete o en el que es competente un determinado lugar, por ejemplo, el municipio de Barinas. También tenemos la materia, que es la forma normal de la determinación, es decir, el conjunto de actividades, tareas o sectores que la ley asigna a un órgano del Estado. Se es competente en determinada materia, por ejemplo, en la materia penal. También tenemos el grado, que especifica donde hay competencia según el nivel. Se es competente dentro de una jerarquía. También tenemos el tiempo, que es la competencia establecida en un rango temporal, donde se es competente durante el periodo o durante un periodo de ejercicio. El segundo principio que cabe mencionar es el principio de jerarquía. Es el principio con base en el cual la estructura de los órganos del poder público es piramidal, existiendo en la cima un órgano supremo que tiene poderes absolutos de dirección y vigilancia. Esto implica que el órgano superior del poder puede dar órdenes en forma específica o general mediante instrucciones y circulares. Puede emanar directivas para la orientación de su actividad. También puede vigilar sobre todos los actos de sus subordinados. También puede abocarse en previsión de la inercia, así como sustituirse al órgano inferior en la hipótesis de inercia del mismo. Claro está que puede desarrollar también la delegación al órgano inferior, un acto que entrega en su competencia dentro de lo que la ley permite. Puede también anular o modificar como iniciativa propia o instancia de parte los actos de los órganos inferiores reconocidos ilegítimos o inoportunos. También puede resolver conflictos de competencia a los órganos inferiores. En este sentido, es importante destacar también que dentro de la administración pública existen dos formas de estructurar el Estado venezolano. Una es en la forma centralizada y otra es una forma de administración descentralizada. Dentro del marco del
estructura del Estado venezolano, la forma de administración pública admite estas dos modalidades, la centralizada y la descentralizada. Por su parte, la centralización se entiende como la acción de reunir o concentrar en un solo órgano todos los asuntos de índole político y administrativo. Es decir, que existe un único órgano superior capaz de tener bajo su mando todas las funciones, competencias y controles con respecto a los demás órganos que integran la administración pública venezolana. En este orden de ideas se dice que existe centralización, cuando los órganos que conforman la administración pública se agrupan, colocándose unos respecto con los otros en una situación de dependencia, donde una relación jerárquica predomina y donde el órgano que se ubica en el punto más alto de la jerarquía tiene ciertos poderes sobre los otros. Dentro del modelo de centralización, el presidente de la República se le atribuye el máximo poder o la máxima jerarquía. Y es de doble carácter, pues él es el órgano político y la otra es el órgano, o se le atribuye a él la competencia del órgano administrativo. De igual forma, la administración pública venezolana admite la estructura de la descentralización, pudiéndose definir esta como aquella en la cual las funciones del Estado son llevadas a cabo por diversos órganos con competencias determinadas, donde la descentralización no es otra cosa que un descongestionamiento de los órganos del Estado. Esto se configura cuando el Estado asigna a otros organismos de la administración pública competencias para conocer y dar solución a los asuntos propios de dicho ente. Es tanto así que la descentralización gubernamental es aquella que permite la presencia de órganos descentralizados que se encargan de ejecutar, pero dichos órganos deben responder a un órgano centralizado. Sin embargo, en la legislación venezolana se conciben órganos que funcionan de forma descentralizada. Estos órganos tienen una forma determinada en la ley para su constitución. Estos órganos son los institutos autónomos, las empresas del Estado, las asociaciones y sociedades civiles del Estado, las fundaciones del Estado. Podríamos decir entonces que la descentralización de la administración pública se desarrolla atendiendo al principio de simplicidad en los trámites administrativos, y para ello se creó la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos del año 1900.